Bien, queridos hermanos, vamos a hacer un repaso rápido de uno de los primeros temas que abordamos y que siempre vamos a estar abordando porque define la fe católica, que es la Santa Tradición. Porque como sabemos, tenemos una revelación que, como su nombre lo indica, es una revelación que tiene dos formas de acceso, que es a través de la Santa Biblia y a través de la Santa Tradición. Sintetizo la idea expuesta recién. La fe católica tiene revelación. ¿Y qué es la revelación? La revelación es la manera en que Dios se ha manifestado a su pueblo. Tradicionalmente reconocemos, y también queda plasmado en la Santa Biblia, que hay una antigua alianza y una nueva alianza. La antigua alianza hace referencia a la ley. Normalmente se le reconoce también por su contenido que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, inclusive desde antes, desde el Génesis, el Bereshit, todo lo que es el Pentateuco, los libros tradicionales para el pueblo judío, los patriarcas, los reyes. Luego viene el proceso de decadencia de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Paréntesis, recordemos que cuando nosotros decimos pueblo de Israel o hijos de Israel, no nos estamos refiriendo a los como a un gentilicio, como a un lugar, como a decir como los que viven en Israel como país, o los que vivían en Israel como era ese país antes, antiguamente. No. Israel es un hombre, no un nombre de un pueblo ni un país. Es una persona. Es Jacob. Entonces cuando nosotros decimos los hijos de Israel, decimos las 12 tribus. Jacob es Israel. Dios, como suele hacer muchas veces, le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Luego de una lucha que tuvieron, en la cual Dios lo pone a prueba a Jacob. Para enriquecer un poquito más ese paréntesis, Jacob pertenece al linaje de los patriarcas. Desde la línea de Abraham, Isaac, Ismael. Abraham tuvo principalmente a Isaac y tuvo a Ismael.
nace primero Ismael como hijo de la esclava, habiendo Dios prometidole a Abraham que él sería padre, que él iba a tener descendencia, iba a tener una descendencia inconmensurable, tanto como las estrellas, tanto como las arenas del mar, incontable. Es un momento muy bello, del cual conversamos un poco más extendido en el curso de Sana Doctrina y Santa Tradición. Jacob es Israel. Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus. De ahí nacen las 12 tribus. El hijo menor, creo que es el penúltimo, es José, y parece que el más pequeño es Benjamín. De ahí viene la conocida, muy popular historia de José vendido por sus hermanos, que termina en Egipto y luego trabaja para el faraón, y así es como los hijos de Israel terminan en Egipto y luego de varias generaciones terminan siendo esclavos, habiendo comenzado siendo señores, teniendo propiedades, teniendo cultivos, teniendo animales, teniendo muchas cosas, vivían bien, pero al cabo de varias generaciones el pacto se olvidó y los faraones y los fueron sucesivamente poniendo en una situación cada vez peor a los hijos de Israel. Entonces ahí se entiende el uso de la palabra, o sea, del concepto, hijos de Israel, pueblo de Israel, son los hijos de Jacob. Bueno, de ahí viene la historia de Moisés, que los libera de Egipto, Josué, los profetas, Elías, Eliseo, los reyes, dentro de los cuales se puede decir que el pueblo de Israel alcanza, diríamos, su periodo de mayor estabilidad y piedad, en el sentido de respetar a Yahvé Sabaoth, como realmente se le llama. O sea, si uno está dentro de el lenguaje teológico con el que uno debería en realidad referirse de una manera más específica, es Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. ¿Qué significa eso? Yahvé, Dios de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? De los ángeles. Porque Dios creó a los ángeles antes que los hombres. Y los ángeles son una milicia enorme, inimaginable para un ser humano. Recuerden, si es que han leído en algún momento el Apocalipsis, que San Juan en un momento menciona que mientras él estaba poniendo atención a lo que ocurría, cuando estaban los ángeles
listos para ir a una campaña, por decirlo de una manera, para que se entienda, de una manera didáctica, una campaña militar de ir a aniquilar, de ir a hacer el proceso apocalíptico de limpieza del mundo. Él alcanza a oír que habían 200 millones de ángeles disponibles solo para esa campaña. O sea, las cifras no son humanas, son sobrehumanas, son sobrenaturales. La cantidad de ángeles que hay supera enormemente a todos los hombres que han existido y por toda la historia de la humanidad. Bueno, los ángeles no son así seres que andan por ahí así haciendo cualquier cosa. No, tienen funciones muy específicas. Están los querubines, los serafines, que están más cerca de Dios, que son los que están directamente, diríamos también, le pido perdón, mi Señor, por las analogías y las comparaciones que hago, pero es un poco para que se puedan imaginar de alguna manera lo que estoy diciendo. Los querubines y los serafines están, como por decirlo de una manera, envolviendo, protegiendo pero no es protección, es como una corte, como cuando están junto a él porque lo aman y al mismo tiempo brillan, y el amor que irradia Dios al ser él el amor es tan fuerte, por decirlo de una manera, que el trabajo que ellos hacen implica que están en un nivel superior de amor. Es difícil explicarlo para los tipos de cosas que nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos, pero bueno. Pero la mayoría de los ángeles son un ejército. De ahí que también cuando se revela el maligno, se revela siendo él una especie de general en jefe. Y que cuando él se entera de cómo venía el plan salvífico y qué es lo que Dios, en cierta manera, o empezó a darse cuenta de hacia dónde apuntaban las cosas, porque los ángeles tienen algo que se llama ciencia infusa. A ellos no hay que explicarles las cosas. Los ángeles saben. No es necesario que aprendan. Saben. Es como que ven algo y saben. Saben lo que es, saben cómo funciona, saben qué es lo que puede pasar con eso en términos no de destino, de futuro, sino que de las posibilidades que tiene. Por ejemplo, perdóneme mi señor los ejemplos, si ven una bicicleta saben que esas ruedas se pueden mover y todo eso, no se lo tienen que explicar nadie. Los ángeles saben. ¿Y por qué me doy el trabajo de tener que dar estos ejemplos? Por el maligno, porque el maligno es un ángel. Y cuando ve a las personas, sabe inmediatamente qué es lo que quieren. A un ángel le basta con observar a una persona y es como que lo lee. Es como que, como se dice, le saca inmediatamente el perfil y ¡pum!, sabe cómo tentarlo de inmediato. Para un ángel, tanto positiva como negativamente, una persona un ángel bueno, como son los ángeles de la guarda, puede ayudarnos
porque sabe lo que nosotros hacemos, lo que nos puede ocurrir si es que hacemos tales cosas. No es que sepa el futuro, es que su inteligencia funciona de otra manera, es mucho más intuitiva y mucho más veloz, por decirlo de una forma. Bueno, ¿por qué explico esto? Para que tengan cuidado con el maligno, porque el maligno no anda solo, él tiene un séquito, de que son una gran cantidad también, y están muy alertas a saber qué es lo que la persona, qué es lo más probable que puede hacer. Teniendo lo que tiene a su alrededor, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, si una persona tiene ciertas tendencias, sabe inmediatamente si esa persona puede o no caer en tal pecado o no, o qué ponerle ahí disponible para que la persona caiga en alguna tentación. Bueno, volviendo al tema, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, es básicamente la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, que ya se venía más o menos perfilando desde Abraham y desde el comienzo, pero que con Moisés queda ya clarísimo. Y el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza, porque Testamento y Alianza originalmente es como prácticamente sinónimo. Nosotros lo heredamos en parte, sobre todo en lo que refiere a Cristo, porque en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, desde el principio ya está claro y las señales de Cristo son inminentes. Entonces, cuando uno va a leer el Antiguo Testamento, uno tiene que estar muy alerta a que está lleno de señales de Cristo. Por eso, por ejemplo, las primeras comunidades, pensando por ejemplo en las que formó San Pablo entre los gentiles, en Grecia, en Corinto, en Tesalónica, en Roma mismo, en Grecia, en Turquía, en infinidad de lugares, y las que también se hicieron en todo lo que era Jerusalén. También habían comunidades. Eran acosadas, eran perseguidas por los mismos judíos. Los judíos eran muy violentos contra los católicos. Eso es la cosa de tomar el ejemplo de Esteban protomártir. Cuando leemos a San Pablo, él mismo cuenta que él estuvo presente en el momento en que San Esteban protomártir fue lapidado, lo martirizaron lanzándole piedras, rocas, hasta matarlo, y Saulo de Tarso, que se llamaba en ese momento San Pablo, fue el jovencito, muy estudioso, sabía bastantes idiomas, se sabía la ley mosaica, pero al revés y al derecho, discípulo de Gamaliel, era un estudioso. Él se quedó cuidando la ropa de las personas que fueron a matar a San Esteban. Por lo tanto, la presión y el asedio y el maltrato que sufrían las primeras comunidades católicas entre sus mismos hermanos judíos, que nuestro Señor Jesucristo nace en Belén,
pueblo de el rey David. Los judíos saben muy bien, muchos sabían que él en efecto era el Mesías, y lo es, y lo será. Pero la hipocresía, la política, lo humano, poniéndolo sobre lo divino, lamentablemente los hizo corromperse a un nivel bastante difícil de... Bueno, llevamos 2000 años con ese temita. La perfidia, eso se llama perfidia. Por eso en una parte de la liturgia dice: oremos por los pérfidos judíos. Algunos lo malinterpretan la palabra como diciendo como que si significara así algo como ofensivo, en términos como decir esos malditos, no sé qué, perdóneme señor por usar ese tipo de palabras, pero no. Pérfido significa que no tienen fe. Pérfido significa carente de fe. Entonces cuando en la liturgia dice oremos por los pérfidos judíos, en cierta manera se le está haciendo un favor. Volviendo, las comunidades que amaban a Cristo, las primeras comunidades católicas, recibían una presión, un asedio y muchas veces también martirio y muerte por parte de los mismos judíos, y por el otro lado por parte de los romanos, paganos. ¿Por qué? Porque no se arrodillaban ante una estatua del César y no prendían unos granitos de incienso que ellos, normalmente los romanos siempre andaban trayendo como un saquito, como una crumena, un saculum con incienso, para prenderle a la imagen, a un busto que tenían, a una imagen del César, del emperador, perdón. Y como los católicos nunca estaban dispuestos a doblar la rodilla frente ni al César ni a ningún ídolo, eran masacrados. Todo eso va quedando plasmado en nuestra santa tradición y también en la Santa Biblia. Todo eso es revelación, porque Cristo aparece en la plenitud de los tiempos. Él es el Cordero de Dios que viene a dejar todo hecho, listo. Todo está consumado. Él mismo lo dice, todo está consumado. Y la revelación queda disponible para nosotros, que somos la nueva alianza, que si bien comienza desde el hecho mismo de que el Verbo se encarne, a través de nuestra Madre María Virgen por siempre, siendo anunciado por San Juan Bautista, que ya venía anunciando: enderezad los caminos al Señor, enderezad el camino porque el Señor viene, hay que estar listos.
Y ese camino es el que permite que hoy en día nosotros podamos recibir la santa tradición sin distorsiones. Bueno, en síntesis, la revelación, Dios manifestándose, se manifiesta a Abraham, se manifiesta a los profetas, Elías, Jeremías, Isaías, se manifiesta en la anunciación a nuestra Madre María Virgen por siempre, se manifiesta a través de un ángel a Zacarías cuando le anuncia que Isabel va a quedar esperando un hijo que va a ser el que va a anunciar la llegada del Mesías, que es San Juan Bautista, por supuesto. Todo eso es revelación. Y la revelación que tiene una transmisión espiritual oral, tiene luego un momento de plasmación a través de la compilación de las cartas y epístolas, más la conexión con los textos de la antigua alianza, que también son revelación, donde vienen los salmos, por ejemplo, y todo tipo de material que habla de Cristo. La antigua alianza, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es en cierta manera, como se dice, es la sombra de la cruz, es la maqueta, es un anuncio previo, un ejercicio previo y preparación para la venida de Cristo. Una vez que Cristo ya viene en la plenitud de los tiempos, llega el Cordero de Dios a cargar, a tomar los pecados del mundo, la cruz es alzada, se cumple el sacrificio, la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia sobre la piedra de San Pedro, tiene a sus apóstoles, los educa para que sean sus sacerdotes y les enseña el misterio de la fracción del pan para que ellos puedan desarrollar, gracias al Paráclito, el misterio de la fracción del pan como el origen de la Santa Misa. Por eso les dice, repetid esto. ¿Qué? Repetid qué. Es tomar el pan, levantarlo, consagrarlo, decir, este es mi cuerpo, comed de él, tomar el cáliz, decir, la consagración se agradece eucarísticamente por él, esta es mi sangre que será derramada por el pecado de muchos, símbolo de la nueva alianza. Repetid esto. Repetid esto. ¿Qué cosa? ¿La última cena? ¿Como dicen los protestantes? No. La Santa Misa, el misterio de la fracción del pan, la Eucaristía. No es lo mismo. Porque juntarse a comer, eso lleva a un ágape, que hasta el día de hoy se hacen ágape,
Pero el misterio de la fracción del pan, eso es Santa Misa. Y que en su versión, en su modo en que cuando se pudo desarrollar en las comunidades en Roma, comunidades fundadas por San Pablo, a las cuales San Pedro les enseñó el misterio de la fracción del pan y a consagrar, y celebrar la Santa Misa, es el rito latino. Por eso nosotros somos católicos apostólicos romanos, porque somos católicos universales, es decir, conectamos universalmente a todos los pueblos, apostólicamente, porque venimos por comunidades fundadas gracias al Evangelio difundido por los apóstoles, desde el rito latino de la Iglesia de Roma, donde al terminar la celebración del sacrificio de amor, sacrificio incruento, que es la Santa Misa, se decía ite missa est. Id, el envío está hecho. Cosa que también han intentado tergiversar y decir, vayan y difúndale el Evangelio tal como Cristo le dijo a los apóstoles. ¿Pero para qué hacen eso? Hay catequistas que hoy en día hacen ese tipo de tergiversación. No. La Santa Misa se llama misa porque la frase es ite missa est. Ite significa vayan. Ya pueden ir. Ite, vayan. Misa es enviar, el envío. Y est es el verbo ser o estar. Está, ya está. Vayan, el envío ya está. Es decir, el envío quedó hecho. ¿Cuál envío? Recordemos que la Santa Misa es un sacrificio. Es el sacrificio de amor, el sacrificio incruento. Por eso se llama misa, porque es el envío. ¿El envío de qué? Del Cordero de Dios. Del cuerpo sacramentado. Por eso se consagra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en presencia real para ser enviado al Padre. Enviado al Padre. Y eso tiene que hacerlo un sacerdote. No lo puede hacer cualquier persona. Porque el sacerdote actúa en persona Christi. Y para que la misa sea misa, tiene que ser Cristo, sumo sacerdote, dándose él mismo como oblación. Cosa que solo logra hacerlo un sacerdote bien formado, con bien puesta la dirección de la intención, porque cada sacramento tiene 3 elementos que son materia, forma e intención. Y la intención en este caso, en el caso eucarístico del sacrificio, es sacrificial. Hay un cordero que está siendo enviado, y este cordero resulta ser nuestro Señor Jesucristo, que va al Padre. Por eso Él en el cenáculo les dice a los apóstoles, voy al Padre, no os pongáis tristes, voy al Padre. Y cuando llegue al Padre les enviaremos un Paráclito, que es el Espíritu de verdad que les permitirá seguir
entendiendo la revelación, comprendiendo, les va a volver a repasar lo que yo les he enseñado, les va a mostrar cosas y van a empezar a poder tomar forma muchas cosas que los apóstoles no habían alcanzado a asimilar tan rápido, gracias al Paráclito que hasta el día de hoy está golpeando la puerta y diciendo: por favor, católicos, reciban toda la sabiduría que trae el Paráclito y que ya lleva 2000 años de sabiduría y precioso arte, precioso conocimiento inspirado por Dios, que tiene que ser recibido, asimilado y transmitido. Transmisión, tradición, van juntas. Nosotros, los católicos, tenemos una relación estrechísima con la Santa Tradición como fuente de conexión con la revelación, porque la revelación también opera como opera la vid. También sirve la imagen que Cristo mismo dice, que Él es la vid y que de Él nacen los sarmientos y los frutos, y solo está vivo quien está conectado a la vid. Por lo tanto, todo el conocimiento que el Espíritu Santo permite como Paráclito de la Iglesia, que le da espíritu, que le da vida a la Iglesia, emerger, como los dogmas marianos, por ejemplo, las catedrales, la música polifónica, la música litúrgica, música católica, no son inventos de personas, son inspiraciones donde el Espíritu Santo utiliza almas que tienen el corazón liviano, son humildes y valientes, y a través de ellas logra dar buenos frutos. Y nada es un invento. Nada es inventado. Lo que hay son frutos. Frutos de la vid. Hay una sola vid, que es Cristo. Hay una sola revelación, que es Cristo, Verbo encarnado. Y nosotros nos relacionamos con ella a través de la Santa Tradición. Y eso es lo mismo que está plasmado en muchos puntos en la Santa Biblia. Pero la Santa Biblia es limitada. De hecho, San Juan mismo lo dice. Todo lo que Cristo ha enseñado, todo lo que Cristo ha sido, ha hecho, no cabría ni en todos los libros del mundo, no cabría. Bueno, frente a eso, el Espíritu de verdad, el Paráclito, el Espíritu Santo, sigue trabajando. Y así lo ha hecho por 2000 años. Y cada vez que la Iglesia se desvía, más bien dicho, el magisterio se desvía, porque el magisterio son los hombres humanos, cabecita de hombre, que muchas veces se ponen a inventar cosas, en vez de seguir
lo que Cristo manda, porque Cristo dice, el que me ama es el que cuida mi palabra, y cuidar su palabra significa no tergiversarla y transmitirla tal como es. Ahí es donde nosotros estamos en un punto donde nosotros necesitamos urgente volver a aprender a relacionarnos con la Santa Tradición como transmisión. Porque también hay personas malintencionadas que dicen que quienes se preocupan por la tradición son personas que quieren que todo quede como en el pasado, lo cual es totalmente absurdo. Preocuparse por la Santa Tradición es preocuparse por el Santo Espíritu y preocuparse por la transmisión, que la fe católica vaya pasando de generación en generación, tal cual es, tal como Cristo lo dejó dicho, tal como Dios manda. Porque el ser humano no tiene capacidad ni derecho de inventar cosas y cambiar cosas que están estipuladas por Dios, porque todo lo que viene en la fe católica, todo lo que viene en la fe es divino, es sagrado, es santo. Pero el magisterio muchas veces se desvía, y eso ha ocurrido muchas veces en la historia. Y hoy en día estamos en una situación crítica de tener que estar recuperando cosas que habían sido borradas, quitadas, intentadas supuestamente modernizar, lo cual no era nada más que mundanizar, que generó una gran confusión al punto de que los católicos hoy en día, dentro de todos los que se dicen cristianos, están en una posición bastante atrasados, en el sentido de que la verdad da un poco de tristeza hablar de ese punto, y no queda más desarrollado en el curso del cual estábamos hablando, que está ahí disponible, completísimo, con todas sus clases. Así es que quedan completamente invitados a empezar a indagar en qué pasa con la Santa Tradición, qué pasa con el Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo, cuando nosotros, por ejemplo, leemos San Juan entre el 13 y el 17, y todo lo que ocurre ahí en el cenáculo, se menciona, cuando explica lo que va a ocurrir con el Paráclito, menciona también de que el mundo no lo verá, ni lo oirá. Y eso se nota muchísimo hoy en día. Las personas, de hecho, dentro de la misma Iglesia Católica hacen cursos de estudios bíblicos y cosas así, y se van por el lado arqueológico, histórico, bla 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 bla, y cuando toca el momento espiritual se vuelve sentimentalismo. Es decir, los católicos no entienden el espíritu, no se saben relacionar con el espíritu, o si no, caen en el otro extremo, que es haber copiado a los adventistas de San Francisco, que por ahí por los años 70, 80 inventaron ese culto donde se ponen a saltar y a bailar los carismáticos, y creen que el Espíritu Santo es una especie como de fuerza
que los posee y empiezan a hacer unos gritos y hacen cosas aberrantes, no sé, que no voy a repetir aquí, pero es algo bastante extraño, porque no entienden, han perdido conexión, lenguaje, palabras, formas, no han leído a sus reales antecesores, no han leído a Santa Catalina de Siena, no conocen a Santa Rosa de Lima, no conocen a una enorme cantidad de santos varones y santas doctoras de la Iglesia, doctores de la Iglesia, no conocen a Santa Teresita, no han leído sus diarios, y ahí aprenderían del Espíritu. Ahí aprenderían del Espíritu y cómo es un lenguaje espiritual y cómo se trabaja a nivel espiritual. Así es que quedan invitados a conocer el curso de Sana Doctrina y Santa Tradición, y si no, tomen esta pequeña introducción como lo que es una pequeña introducción al desafío actual en que se encuentra la Santa Iglesia Católica de recuperar su contacto, transmisión y flujo vivo del Santo Espíritu de verdad, que es en el fondo el que la mantiene viva. Así es que eso de momento, hermanos. Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.